fijar posición de lo que fue la cadena ayer con relación a los temas económicos. Y queremos hacer varios comentarios porque nos parece que estos temas son fundamentales ahorita para todos los venezolanos, por lo que está viviendo el país y por lo que es el bolsillo de los venezolanos. En primer lugar, nosotros deseamos y queremos que ojalá que esta reunión que tenía tiempo por hacerse entre el presidente y los empresarios no sea parte de un show mediático que pueda ser simplemente el show de Chávez, buscando en este momento tratar de dar una impresión de amplitud y de diálogo con todos los sectores, sino que verdaderamente eso se transforme en cosas muy concretas y muy reales para todos los venezolanos, y que los anuncios de ayer, que fueron de alguna manera cortos, después puedan expresarse en cosas mucho más concretas que los venezolanos. A nosotros nos parece que en este momento el gobierno está viviendo una encrucijada muy clara, y esa encrucijada es o hacer la manera de buscar cómo se le pone un freno a la economía venezolana, que el gobierno lo está haciendo de alguna manera disfrazada cuando está subiendo las tasas de interés, cuando está devaluando también la moneda, o el otro camino, que es simplemente seguir gastando el chorro petrolero sin ningún tipo de control, ya que vamos a tener elecciones en noviembre de este año. Pero en todo caso, la realidad es que el gobierno y todos los venezolanos tenemos un problema real que se expresa fundamentalmente en una cosa muy clara, que es el tema de la inflación. Y si nosotros medimos lo que es la realidad del bolsillo de cada venezolano, que no es otra cosa que la inflación, nosotros podemos ver que en el tema de los alimentos, la inflación en los últimos 12 meses ha sido del 50% del incremento en la inflación. En el caso de lo que tiene que ver con la salud, el incremento ha sido del 60%. En el caso del transporte, ha sido el incremento del 30% de los precios del transporte. ¿Y dónde queda entonces el aumento salarial de mayo? Si nada más en alimentos, en transporte y en salud estamos hablando de una inflación que ha sobrepasado ya el 50% del incremento. Esas son las cosas sobre las cuales nosotros tenemos una economía hoy que no está funcionando como debería funcionar. Y en ese sentido, lo que el gobierno le promete a los empresarios es crear un fondo de $1.000 millones, que para que ustedes tengan una idea, $1.000 millones no es otra cosa que día y medio de producción petrolera este año. Es decir, es nada comparado con lo que es el ingreso petrolero venezolano. Y nosotros consideramos que más bien lo que tiene que hacer el gobierno es una política concentrada y real para democratizar la propiedad en el país, democratizar la propiedad de la tierra, democratizar la propiedad de las empresas, democratizar la propiedad del petróleo, democratizar para todos los venezolanos por igual el acceso a la propiedad. Nosotros reiteramos que en lugar de crear un fondo con lo que se produce en día y medio de petróleo, nosotros insistimos en la propuesta de Primero Justicia de crear una gran alcancía nacional que con ingreso petrolero pueda financiar para todos los venezolanos por igual un fondo de seguridad social que otorgue pensiones de salario mínimo, pensiones dignas, no de salario mínimo, que otorgue la posibilidad del acceso a la salud de manera gratuita y universal y que pueda permitir también el acceso a la educación para el trabajo. Nosotros pensamos que después del ingreso petrolero que ha tenido el gobierno en estos años, que suma nada más y nada menos que $750.000 millones, 750.000 millones de dólares, no se justifica que el anuncio hecho por el presidente ayer de que la alcancía de los venezolanos, que es el Fonden, tenga apenas $5.000 millones sin comprometer. A nosotros nos parece que se han podido dar anuncios en muchas otras áreas para generar empleo, para generar oportunidades. El tema de la flexibilización de Cadivi afecta solamente a un grupo pequeño de las solicitudes que se hacen en Cadivi. Pensamos que a los venezolanos de a pie se les debería también flexibilizar el acceso a Cadivi y lograr que se pueda tener acceso mayoritario a lo que son los dólares preferenciales. Pensamos que quitar el ITF debería tener también inmediatamente por parte de los empresarios una respuesta en bajar los precios de los alimentos y que al final nosotros veamos que todas estas medidas que supuestamente se están anunciando no sean simplemente parte de una especie de show de televisión, del show de Chávez por televisión, sino que verdaderamente enfrenten
de manera estructural, de manera real, de manera concreta, el problema del bolsillo de los venezolanos, que sigue siendo el problema de tener empleo digno, salario digno y el problema de tener también una economía con tanta inflación como la que se tiene en Venezuela. El gobierno nos dice, saca tus cuentas. Esas cuentas lamentablemente no cuadran, porque las cuentas siguen siendo las de un gobierno que tiene todo el dinero del mundo, la de un gobierno que ha tenido el ingreso de 750.000 millones de dólares y que sin embargo Venezuela sigue viviendo la inflación en alimentos, la inflación en salud y la inflación de transporte más alta de toda América Latina. Por eso, nosotros lo que queremos al escuchar estos anuncios del presidente es que se hubieran hecho otros anuncios mucho más radicales que hubieran permitido tener una economía mucho más de progreso popular, mucho más de ampliar las necesidades y los derechos de los venezolanos, mucho más orientada a democratizar la propiedad y a lograr que tengamos una economía que genere oportunidades para todos y que genere empleo para todos. Eso se puede hacer donde hay justicia, donde hay seguridad jurídica y donde hay un gobierno que verdaderamente promocione lo que es la creación de empleo y de progreso a través de las empresas privadas.